El campo eléctrico es un espacio que rodea la carga eléctrica, entonces nosotros lo que hacemos es un cálculo de la intensidad de campo eléctrico. Esta intensidad de campo eléctrico resulta de la fuerza sobre la carga, ¿sí? Como ya habíamos visto en las leyes de Newton, fuerza es igual a la constante por el producto de las cargas sobre una distancia al cuadrado. Si nosotros reemplazamos esto en esta ecuación, vamos a tener que la intensidad es igual a la constante, las cargas, que pueden ser mayúscula o minúscula, 1, 2, sobre la distancia, dividido, entonces esto tiene que venir aquí abajo, dividido entre la carga. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí se van a simplificar carga con carga. Entonces, de esta ecuación, que es una de las que hemos trabajado, también tenemos la otra que nos dice la intensidad es igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces tenemos nuestras dos ecuaciones. Se mide esta intensidad de campo respecto a un espacio a donde puede llegar el efecto de la carga. Entonces, si quieren, ese espacio, ese punto, se asume como positivo y se hace lo que hacemos con la ley de Coulomb. Por ejemplo, el siguiente ejercicio nos dice dos cargas de 3 y 4 coulombs. Entonces, tenemos una carga positiva, carga 1 de 3 coulombs, y tenemos otra carga positiva de 4 coulombs que nos dice separados a 4 coulombs separados a una distancia de 1 metro. Entonces de aquí a aquí hay 1 metro. Calcular la distancia respecto a las cargas donde la intensidad de campo eléctrico es nula. Entonces fíjense que nosotros tenemos que calcular un espacio aquí al medio, digamos un espacio que podemos llamarlo un punto A, donde la intensidad va a ser negativa. Entonces este punto A, si quieren, lo podemos siempre, se asume como si fuera positivo. Entonces graficamos la intensidad de campo. Positivo con positivo se rechaza. Entonces en este sentido va a venir la intensidad 1. Al otro lado, con la carga 2, positivo con positivo, igual se rechaza. Entonces en este otro sentido va a venir la intensidad 2. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el punto P, o el punto A que hemos asumido como A. Tenemos la intensidad 1 y en el otro sentido la intensidad 2. Entonces, como son contrarias, podemos ver que se van a restar. Ahora, ¿qué distancias existen? Fíjense que entre la carga 1 y el punto A, nosotros podemos decir que hay una distancia X. Entonces, entre la carga 2 y el punto, ¿qué distancia va a haber? Si todo era 1 metro, aquí nos dice todo era 1 metro, entonces hasta aquí nomás va a ser 1 metro menos X, entonces va a ser 1 menos X. Entonces tenemos la intensidad de 1 es igual a la constante por la carga 1 sobre la distancia 1 al cuadrado. Y la intensidad 2 es igual a la constante por la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Ponemos los valores. ¿Cuánto es el valor de la distancia 1? Estamos hablando con respecto al punto A. La distancia 1 vale X de la carga 1 al punto A. Esta vale X. Y la distancia 2 vale 1 menos X. Continuamos. Entonces habíamos dicho que tenemos acá la carga 1. Aquí tenemos el punto medio A, donde van a ser nulos. Y acá tenemos la carga 2. Habíamos dicho esta distancia es X
y esta distancia es 1 menos X. La carga 1 vale 3 coulombs y la carga 2 vale 4 coulombs. Si nosotros graficamos nuevamente en esto la intensidad, habíamos dicho, esta va a ser la intensidad 1, porque este es positivo, el punto se asume como positivo, y estas cargas ambas eran positivas, se rechazan. Y esta va a ser la intensidad 2. Entonces hicimos las ecuaciones, la intensidad de 1, carga, o la constante, la carga 1, sobre la distancia 1 al cuadrado, y tenemos la intensidad 2 que va a ser igual a la constante por la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado. El momento en el que nos dicen que estas van a ser nulas, ¿qué quiere decir? Que E1 menos E2 tiene que ser 0. Esto es que sea nulas. ¿Por qué menos? Porque están en signos, en direcciones distintas. ¿Sí? Aquí están direcciones distintas, entonces se van a restar. Por lo tanto, podemos decir que E1 es igual a E2. Entonces sustituimos. Sustituimos, ¿qué es E1? La constante, la carga 1 sobre la distancia 1 al cuadrado. ¿Y qué es E2? Es la constante, la carga 2 sobre la distancia 2 al cuadrado. Las constantes valen lo mismo, entonces se van a simplificar. La carga 1, vamos a continuar aquí abajo. La carga 1, 3 coulombs sobre, ¿cuál es la distancia 1? X al cuadrado. Va a ser igual a la carga 2, 4 coulombs sobre la distancia 2, 1 menos X. Todo esto al cuadrado. Ya sabemos que el que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿sí? Ya tenemos una función matemática. Entonces vamos a tener 3, sabemos que es en coulombs, no vamos a utilizar para que no parezca, no les confunda, ¿sí? Entonces 3 por 1 menos X al cuadrado es igual a 4 por X al cuadrado. Esto pueden resolverlo. Les sale 3 menos 3X al cuadrado es igual a 4X al cuadrado. Todas las X a un lado y los números al otro lado. Tenemos 4X al cuadrado. El que está restando pasa a sumar, más 3X al cuadrado es igual a 3. ¿Qué nos queda? 4 más 3, 7X al cuadrado es igual a 3. Por lo tanto, X al cuadrado va a ser igual a 3 séptimos. Pero X al cuadrado nosotros necesitamos saber a qué distancia tienen que estar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar lo que es raíz cuadrada. Se va a ir y nos queda que X es igual a, sacamos raíz de 3 dividido entre 7, lo que nos sale 0,7. 0,7. ¿Qué unidades? Tendría que ser metros, porque este 1 era metro, ¿sí? Aquí column con column igual se van a simplificar y este era 1 metro. Entonces nos resulta que 0,7 metros, este va a ser 0,7 metros de la carga 1 al punto A. Y con respecto a la carga 2, va a ser 1 menos 0,7, lo que sería 0,3 metros. Entonces, a esas distancias va a ser nulo. Espero les sirva.